Bien, estos son los pasos de la formación de la cicatriz. Partimos por un tejido normal, es el tejido normal. Entonces, cuando hay una lesión, cuando hay una infección, vamos a tener lesión tisular, ¿no es cierto? Cuando se realiza una invasión, un tejido necrótico, se va a producir una lesión. Y frente a esa lesión va a responder el tejido con una reacción inflamatoria que puede ser aguda, crónica. Y cuando termina la reacción inflamatoria, esas mismas células que participan en la reacción inflamatoria, como son los macrófagos, van a iniciar los procesos de reparación o de los tejidos lesionados con la formación primero de un tejido de granulación, que con el tiempo ese tejido de granulación va a ser reemplazado por un tejido fibroso. Ese tejido fibroso que se va a convertir después en una cicatriz. Vamos a ver cuáles son las diferencias en decir tejido fibroso y tejido cicatrizal después cuando lleguemos a la cicatrización de las heridas. Este tejido de granulación y el tejido fibroso o cicatriz son tejidos fibroconectivos vascularizados altamente especializados. Son otro tipo de tejidos especializados, tejidos fibroconectivos vascularizados. El tejido de granulación y el tejido fibrótico o cicatriz. ¿Sí? Es así, esos son los pasos como el tejido reacciona frente a una lesión hasta convertirse en fibrosis o cicatriz. Esta lámina es para ver cómo los macrófagos participan en lo que nosotros llamamos en la reparación de los tejidos. Cómo los macrófagos participan en ese proceso de terminar la reacción inflamatoria. ¿Sí? Habíamos visto cuando hacíamos la estimulación de las células en la reacción inflamatoria, cómo los macrófagos se estimulaban por dos vías. Una activación por la vía clásica y otra activación por la vía alterna o alternativa. Macrófagos activados por la vía alternativa. Por este lado están los macrófagos activados por la vía clásica. Esos macrófagos se llaman macrófagos 1. Esos macrófagos toditos activan en la reacción inflamatoria o participan en la reacción inflamatoria, formando, qué sé yo, especies reactivas de oxígenos, secretando citocinas o quimiosinas o sustancias químicas inflamatorias, fagocitando, etcétera, etcétera. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es los macrófagos activados por la vía alternativa, ¿sí? Esos macrófagos se llaman macrófagos M2, los activados por la vía alternativa. Aquí tenemos este macrófago que secreta interleucina 13, interleucina 4, ¿no es cierto? Estas interleucinas van a ir a actuar sobre los otros macrófagos, ¿no es cierto? Se han activado y están yendo a activar a los otros macrófagos que se encuentran en el tejido, ¿sí? Ahí está. Entonces, el resultado de esta activación por la vía alterna, ya estamos hablando del macrófago M2. ¿Qué hace este macrófago M2? Miren, secretan factores de crecimiento, y no cualquier factor de crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento transformante beta es que le actúa en la reparación de los tejidos, en la fibrosis. ¿Por qué? Porque este factor de crecimiento transformante beta va a ir a activar a los fibroblastos y a los fibrocitos para que proliferen y para que secreten las proteínas. Y una de esas proteínas que secretan es las colágenas. Y ustedes saben muy bien que el tejido fibroso, el tejido conjuntival está formado por colágenas tipo 3. Entonces, eso es lo que van a activar. Van a secretar las colágenas tipo 3 que van a ir a rellenar el tejido conjuntival y eso se llama la fibrosis intersticial. Y por el otro lado van a secretar también interleucina
la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, que son antiinflamatorios. Les decía que los mismos macrófagos que participan en la reacción inflamatoria, que son los que inician la reacción inflamatoria, esos mismos macrófagos, cuando terminan de eliminar al agente causal, secretan otras sustancias químicas para terminar toda la acción inflamatoria, como secretando citocinas que tienen efectos antiinflamatorios. Entonces, primero va a secretar estas sustancias, la interleucina 10, el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento transformante beta, que son sustancias químicas antiinflamatorias, terminan la reacción inflamatoria con la eliminación completa del agente causal y después va a ir a reparar el tejido, secretando muchos factores de crecimiento. Uno de esos es el factor de crecimiento transformante beta, que es el que va a ir a estimular para la proliferación de los fibroblastos, de los fibrocitos. Va a haber mayor cantidad de fibroblastos, fibrocitos. A eso se llama proliferación fibroblástica, y esos fibroblastos y esos fibrocitos van a secretar o van a formar proteínas, que son la colágena tipo 3, que va a eliminar hacia el espacio intersticial para que se forme la fibrosis en ese tejido. Es así como los macrófagos participan en el proceso de la cicatrización, que es la curación de los tejidos por sustitución. Bien. Perdón. Ahí está. Vamos a ver aquí los diferentes pasos de la angiogénesis. Ahí está, los pasos, ¿no es cierto?, de la angiogénesis y la formación de la cicatriz en un tejido lesionado profundamente. Esta es la curación de los tejidos. Siguen entrando alumnos. Por sustitución de los tejidos. En la anterior clase habíamos visto cómo y cuándo se producía la curación de los tejidos por sustitución. O sea, un tejido epitelial vamos a sustituir, vamos a curar con tejido conjuntivo, que después nos va a dar la cicatriz. Eso es sustitución. Estamos sustituyendo el tejido conjuntival, el tejido fibroconectivo, fibrosis, al tejido epitelial. Estamos sustituyendo. ¿Por qué estamos sustituyendo? Porque ha habido una lesión profunda del tejido donde se ha alterado la matriz extracelular, la membrana basal, el tejido fibroconectivo vascularizado de los tejidos. Entonces, eso se ha alterado, se ha destruido. Y como se ha destruido, entonces la curación de estos tejidos va a ser por sustitución. Pero además tenemos que ver de que la curación de los tejidos lesionados por sustitución se presentan en aquellos tejidos que no tienen capacidad de división, ¿sí? Bien, ahí vamos a tener que reemplazar los tejidos, por ejemplo, los hepatocitos, vamos a tener que reemplazar por tejido conjuntival. Hay dos grandes grupos de tejidos conjuntivales o dos tejidos conjuntivales altamente especializados cuando estamos hablando de curación de las heridas por sustitución. Uno que es el tejido de granulación y otro que es la cicatriz. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de eso ahora. Entonces, aquí tenemos la angiogenia. Para que podamos hablar del tejido de granulación, tenemos que hablar que en este tejido se forman nuevos vasos sanguíneos, porque el tejido de granulación tiene una gran característica macroscópica y microscópica. Es un tejido, macroscópicamente, es un tejido muy laxo, blando, es un tejido brillante, porque hay más edema que otra cosa, inclusive que fibras colágenas, hay más líquido en el espacio intersticial que las mismas células y abundantes vasos sanguíneos neoformados. Pero tenemos que hablar, en esta formación de los nuevos vasos sanguíneos se llama angiogenia. ¿Qué es la angiogenia?
es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los vasos preexistentes normales. Por ejemplo, si yo tengo un tejido lesionado, donde se ha destruido, donde se ha perdido células, donde se ha destruido el tejido conjuntival, donde se ha destruido los vasos sanguíneos. Esa es la necrosis. Pero periféricamente a este foco necrótico, nosotros tenemos tejido normal. Ese tejido normal tiene vasos sanguíneos normales. Tiene presencia de células como los fibroblastos, como los fibrocitos, los macrófagos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene el tejido normal. Estamos hablando de tejido fibroconectivo vascularizado. De estos vasos normales que se encuentran alrededor del tejido lesionado, del tejido destruido, del tejido necrótico, de estos vasos normales se van a formar los nuevos vasos sanguíneos. A eso se llama angiogénesis. Aquí les he presentado. Es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los vasos normales existentes en el tejido adyacente normal. Cuando hablamos de angiogenia, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los existentes, cuando ha habido una lesión tisular en un tejido necrótico, o en el desarrollo de la circulación colateral, o cuando los tumores son muy grandes y tienen que formar sus propios vasos, especialmente el cáncer. El cáncer es un tejido, es una neoformación de nuevo tejido que crece desmesuradamente y forma sus propios vasos sanguíneos también, ¿sí? A partir del tejido normal, ¿sí? Eso es angiogenia. Repito, la angiogenia es cuando se forman nuevos vasos sanguíneos a partir de los vasos sanguíneos existentes, preexistentes en los tejidos normales adyacentes a la lesión o en este caso, también cuando se forma la circulación colateral o cuando los tumores, como son los cánceres, forman sus propios vasos. A eso se llama angiogenia. Estos nuevos vasos sanguíneos, de principio son vasos sanguíneos inmaduros. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente están formadas por células endoteliales y membrana basal. No podemos hablar de arteriolas, capilares, vénulas, porque eso ya es maduración de la microcirculación. Cuando recién se está formando el tejido de granulación, generalmente el tejido de granulación aparece al tercer día de la lesión y 5 días, entre 3 y 5 días se forma el tejido de granulación. Cuando se lesiona el tejido, en 3 a 5 días. Por ejemplo, en una incisión quirúrgica. Hacen la incisión quirúrgica y a los 2, 3 días levantan la gasa y miran los cirujanos y dicen, está granulando, dice. ¿Por qué? Porque en este sector donde ha habido la incisión quirúrgica, debajo de la costra, empieza a aparecer un tejido bien rosadito, brillante, y con unas pequeñas nodulaciones, micronodulaciones blanquecinas. A eso se llama tejido de granulación que se forma de 3 a 5 días. En esos días, estos vasos sanguíneos son inmaduros, por eso se dice que estos nuevos vasos sanguíneos inmaduros permeables, porque presentan uniones interendoteliales incompletas. ¿Qué quiere decir? Que estos vasitos neoformados, inmaduros, sus espacios interendoteliales son muy amplios. Entonces, como son espacios interendoteliales amplios, dejan pues salir el líquido plasmático de la sangre hacia el espacio intersticial. Por eso es que el tejido de granulación es de un aspecto laxo, con casi nada de fibras colágenas, es puro tejido edematoso, ¿sí? Hay mucho edema en eso, por este problema, porque sus espacios interendoteliales son incompletos y son amplios. Pero también participan en este proceso de formación de los nuevos vasos el factor de crecimiento endotelio vascular. Este factor de crecimiento de endotelio vascular es secretada por las células endoteliales preexistentes. ¿Ah? Estos regulan la angiogénesis.
aumentan la permeabilidad vascular, dándole al tejido un aspecto de edema, un aspecto de tejido laxo. Entonces el tejido de granulación es un tejido laxo muy vascularizado, con presencia de vasos sanguíneos inmaduros. Ese es el tejido de granulación. Ahora, ¿cómo se forma? La formación del tejido de granulación es entre 3 y 5 días. ¿Cómo se forma el tejido de granulación? Miren, los fibroblastos que se encuentran al margen del tejido lesionado, o sea, en el tejido normal, migran, esos fibroblastos migran hacia la parte de la incisión quirúrgica, ¿sí? Ahí se proliferan, no se olviden, el factor de crecimiento transformante beta, que es secretado por los macrófagos, permite la estimulación de los fibroblastos, estos fibroblastos, entonces estimulan, migran al lugar de la incisión quirúrgica, se proliferan y secretan fibras colágenas en el intersticio de este tejido fibroconectivo laxo. Esto ocurre, primero se forma el tejido de granulación, entre 3 y 5 días. Pero en esos 5 días, o en estos 3, 5 días, poco a poco los fibroblastos están migrando hacia el tejido, hacia la incisión quirúrgica. Aquí ya tenemos el tejido de granulación. Entonces va migrando y a medida que va migrando van proliferando. Y como van proliferando, los fibroblastos saben que tienen que sintetizar fibras colágenas. Entonces empiezan a sintetizar fibras colágenas. Y empiezan a aparecer las fibras colágenas en el tejido de granulación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos empezando a reemplazar el tejido de granulación por tejido fibroso, gracias a la presencia de los fibroblastos que migran del tejido adyacente a la lesión. Los vasos sanguíneos se forman a partir de los vasos preexistentes. Estos nuevos vasos inmaduros son abundantes, entonces tenemos abundante tejido, abundantes vasos sanguíneos. Macroscópicamente, este tejido de granulación muestra nódulos blanquecinos. Esos nódulos blanquecinos pertenecen o representan a las yemas vasculares que aparecen cuando se están formando los nuevos vasos sanguíneos. Esas yemas vasculares que son un grupo de células endoteliales que todavía no han formado su conducto vascular. Entonces, ese grupo de células endoteliales después, posteriormente, gracias a las metaloproteináceas, que son enzimas, van a abrir un conducto en esas yemas vasculares, en esas yemas endoteliales, y se forman los conductos que después por ahí van a circular la sangre. ¿Entienden? Es así como se forman los nuevos vasos sanguíneos que son abundantes en el tejido de granulación, que después es reemplazada por tejido fibroso. ¿Qué pasa con los leucocitos? Porque cuando hay una incisión quirúrgica, hay una reacción inflamatoria. Por supuesto que tiene que haber una reacción inflamatoria. Pese a que en una incisión quirúrgica la destrucción de tejido, la lesión de tejido es muy escasa, pero hay una reacción inflamatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que participar los leucocitos, que tienen que aparecer los leucocitos en el espacio intersticial. Entonces, los leucocitos están presentes en esta reacción inflamatoria y se quedan un poco más. Entonces, en el tejido de granulación también vamos a ver unos cuantos leucocitos presentes ahí, porque se quedan de la reacción inflamatoria. No se olviden que los neutrófilos, los linfocitos, todo eso, tienen su vida media, ¿sí? Y estamos hablando del tejido de granulación de 3 a 5 días. Se supone que los neutrófilos también tienen una vida media de 2 a 3 días. Por eso es que en el tejido de granulación vamos a ver también leucocitos que quedan de la reacción inflamatoria. La macroscopía del tejido de granulación. ¿Cómo vemos nosotros el tejido de granulación? Es rosado, blando porque es muy edematizado, y granular porque presenta yemas endoteliales. Se observa debajo de una costra, de una herida. ¿Sí? Cuando ustedes vean, cuando retiren la costra y vean un tejido rosadito, bien brillante, con nodulaciones blanquecinas, dicen que es tejido de granulación. Quiere decir que ese tejido lesionado se está curando.
Microscópicamente el tejido de granulación se observan abundantes vasos sanguíneos de paredes muy delgadas, con espacios interendoteliales amplios. La matriz extracelular es laxa por el edema que tiene y las células que quedaron de la inflamación, como son los macrófagos. Entonces vamos a tener ahí macrófagos, porque los macrófagos son las células que van a limpiar todos los detritus que ha quedado de la incisión quirúrgica o de los tejidos lesionados. Ahora, estos vasitos que se están formando en el tejido de granulación, que son inmaduros, tienen que madurar. ¿Y cómo inmaduran? Los vasitos inmaduros, cuando nosotros los vemos en el microscopio, se caracteriza porque su estructura está formada por célula endotelial y membrana basal, con espacios interendoteliales amplios. Pero estos estos vasos sanguíneos tienen que madurar. Y maduran a arteriolas, capilares y vénulas. ¿Por qué? Porque empiezan a aglutinarse los pericitos en los capilares y empiezan a aparecer las células musculares lisas alrededor de la membrana basal de los nuevos vasos sanguíneos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener, cuando maduran estos vasos inmaduros, maduran a arteriolas, capilares, a vénulas. Cuanto más capas musculares tiene, es una arteriola. La vénula tiene menos capas de células musculares lisas. Y los capilares tienen célula endotelial, pericitos y membrana basal. Entonces, van madurando así estos vasos sanguíneos. Una vez que maduran estos vasos sanguíneos, tiene que haber una remodelación del tejido de granulación. Ahí está. El tejido de granulación se reorganiza con el depósito de mayor cantidad de fibras colágenas. Entonces, este tejido de granulación después va a ser reemplazada por tejido fibroso, que ese tejido fibroso que se llama fibrosis intersticial en órganos internos y en los tejidos superficiales como la piel se llama cicatriz. Esa es la remodelación. Por ejemplo, o la cicatriz en la piel, ¿no es cierto? Cuando tiene una buena cicatrización sin deformaciones, vamos a tener va a ser parte de la piel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque empieza a remodelarse estas fibras colágenas con presencia de ciertas proteínas que se llaman metaloproteínas. Estas metaloproteínas le van a dar la forma a este nuevo tejido fibroconectivo vascularizado que es la cicatriz. Estos nuevos tejidos que se forman se remodelan por las metaloproteínas. Son unas proteínas. En las metaloproteínas están, por ejemplo, la colagenasa que tiene que dar una remodelación. Por ejemplo, los vasos sanguíneos tienen que ser remodelados. Sus conductos tienen que formarse, los conductos en estas yemas vasculares gracias a las metaloproteínas. El tejido de granulación es un tejido fibroconectivo vascularizado altamente especializado, al igual que el tejido fibroso o cicatriz. Esta es una visión microscópica del tejido de granulación. Miren, hay escasas fibras colágenas. Estas son las fibras colágenas. Es fibras colágenas. Si ustedes se dan cuenta, tiene aspecto así, serpiginoso. Siempre las fibras colágenas tienen aspecto serpiginoso. Miren, son escasas las fibras colágenas. Más es edema. ¿Por qué? Por la presencia de estos vasos sanguíneos inmaduros. Miren, vasos sanguíneos, vasos sanguíneos, vasos sanguíneos, vasos sanguíneos, vasos sanguíneos, vasos sanguíneos. Toditos son vasos sanguíneos. Muchos vasos sanguíneos tiene el tejido de granulación. ¿Sí? Ahí están. Toditos son vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos en cortes longitudinales, en cortes transversales, etcétera, etcétera. Y existen escasos leucocitos, neutrófilos, macrófagos, existen. ¿Por qué? Porque son remanentes de la reacción inflamatoria. Porque aquí primero ha habido una necrosis o incisión quirúrgica, luego se ha implantado la inflamación, después se ha implantado el tejido de granulación, que es la curación por sustitución.
empezamos, cuando hablamos de curación por sustitución, empezamos con la formación del tejido de granulación. Con el tiempo, al mes de la incisión quirúrgica, este tejido de granulación va a ser reemplazado por tejido fibroso o cicatriz, que es el otro tejido fibroconectivo altamente especializado. Mecanismo de la angiogenia. ¿Cómo se forman los nuevos vasos sanguíneos? Miren, el óxido nítrico secretada por las células endoteliales, porque hay óxido nítrico que secreta las células endoteliales, óxido nítrico que secretan los lisosomas, etcétera, etcétera. El óxido nítrico secretado por las células endoteliales da una vasodilatación, ¿sí?, del vaso normal, porque los nuevos vasos sanguíneos se tienen que formar a partir del vaso normal. Entonces, ese vaso normal primero tiene que sufrir una dilatación. ¿Gracias a quién? Al óxido nítrico. Y también el factor de crecimiento de endotelio vascular aumenta la permeabilidad vascular. Bueno, ha habido una vasodilatación. Después de que se presenta la vasodilatación de estos vasos existentes, se separan los pericitos y las células musculares de la pared del vaso. Se separan, ¿sí? Luego se degrada la membrana basal por la colagenasa, que es parte de las metaloproteínas. Se llama metaloproteínas para la formación del brote vascular. Ahora, las células endoteliales se estimulan. Las células endoteliales del vaso normal se estimulan, se dividen, se multiplican y migran hacia adelante. O sea, una célula endotelial se divide y la célula que está en la parte de adelante va a migrar hacia adelante y la que está en la parte de atrás va por detrás de ella. Otra vez la célula de adelante se divide, la que está adelante va a estar adelante y la que está atrás se queda atrás, ¿sí? Así migran. Entonces hay una migración de las células endoteliales al sitio, hasta llegar al sitio de la lesión. Así empiezan a migrar las células endoteliales. Ahí está. Proliferan las células endoteliales por detrás del borde anterior, dice. Les voy a explicar más después. Si tengo una célula endotelial aquí, esa se va a dividir en dos, esta va a ir adelante y la otra va a ir detrás. Por eso se dice, van por delante hacia atrás, dice. Van hacia adelante y la que se queda a la posterior se queda atrás. La célula de adelante se vuelve a dividir, la que está adelante va migrando hacia adelante, hacia la punta de las células endoteliales. Así migran las células. En la próxima lámina les voy a explicar. Y después van a formar las yemas endoteliales y va a haber una remodelación de esas yemas endoteliales formando unos conductos, ¿no es cierto? Y se forman los túbulos capilares. Cuando aparecen conductos en las yemas, entonces ahí aparecen los tubos capilares. El reclutamiento de las células periendoteliales, o sea, los pericitos, se van a empezar a reclutar en estos vasitos sanguíneos que solamente tienen endotelio. Se va a empezar a formar la membrana basal porque las mismas células forman su membrana basal. Se van a empezar a reclutar los pericitos para los capilares y va a haber reclutamiento de células musculares también cuando se tiene que formar arteriolas o vénulas para formar los vasos maduros. Entonces, estamos aquí hablando ya de la maduración de estos vasitos sanguíneos inmaduros. Luego dice, hay una supresión de la proliferación cuando ya se han formado, ya han madurado los vasos sanguíneos, entonces va a tener que haber la supresión de la proliferación y la migración de la célula endotelial y el depósito de colágeno para formar la membrana basal. Así es como se forman los nuevos vasos sanguíneos. Ahora, evidentemente, tenemos que hablar de las vías de señalización que están implicados en esta formación de los nuevos vasos. La interacción célula-célula, la proteína de la matriz extracelular, que son las fibras colágenas tipo 4, y tenemos que también hablar de las enzimas, que son las metaloproteínáceas, que actúan en este tipo de formación. Este es el nuevo vaso sanguíneo, así se forma. Mire, este es el vaso sanguíneo antiguo, este es el que
tiene que sufrir vasodilatación por el óxido nítrico. Ahí está, vasodilatación. ¿Qué hace? El factor de crecimiento de endotelio vascular va a ir a estimular a las células endoteliales. Entonces, estas células endoteliales tienen que proliferar. Proliferan. Y miren, esta célula endotelial prolifera y el borde anterior va hacia adelante, arrastrando a la posterior. Este borde anterior va adelante, va adelante, va adelante. Por eso se dice borde anterior, punta de la célula. Esto se presenta por el factor de crecimiento del endotelio vascular a través de las señales Notch. ¿Sí? Y miren cómo se separan los pericitos para que la célula pueda migrar para formar el nuevo vaso sanguíneo. Miren cómo se separan los pericitos y se degrada la membrana basal. El desprendimiento de los pericitos es por la angiopoietina. Y la degradación de la membrana basal es por las metaloproteináceas. La metaloproteinácea está representada por varias enzimas. Una de ellas es la colagenasa, porque no se olviden que la membrana basal es colágeno tipo 4. Entonces tiene que ser la colagenasa que destruye. Entonces la célula endotelial se divide y va a ir migrando de punta, talón, la punta delante y por detrás. Punta delante, por detrás. ¿Sí? Ahora, aquí se forman las yemas endoteliales. Hay reclutamiento de pericitos. Miren, en este nuevo vaso, los pericitos se vuelven a juntar, se reclutan los pericitos, se reclutan las células musculares lisas. Y miren, cuando hay yemas vasculares, las metaloproteinasas van a abrir conductos. Entonces, se abren los conductos, las células endoteliales quedan así en los márgenes, se forma membrana basal, se reclutan los pericitos, se reclutan células musculares y de esa manera vamos a tener a los nuevos vasos sanguíneos formados. Y claro, esos vasos sanguíneos tienen que madurar a arteriolas, a capilares, a vénulas. Cuando hay mayor cantidad de fibras musculares, es arteriola. Cuando tiene menor cantidad de fibras musculares, es vénula. Y los capilares solamente tienen célula endotelial, membrana basal y pericitos. Es así como maduran los vasos sanguíneos y así se forman los nuevos vasos sanguíneos. Factores de crecimiento que participan en la formación de los nuevos tejidos. El factor de crecimiento de endotelio vascular alfa, ¿no es cierto? El factor de crecimiento fibroblástico 2, la angiopoietina 1 y 2, y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta. Miren, y todas estas son las funciones que realizan estos factores de crecimiento y la angiopoietina